Ya inició nuestro taller de análisis de datos cualitativos, aquí en QSR Lab, el laboratorio en las redes sociales donde aprenderás a hacer investigación social. Bienvenidas y bienvenidos entonces a esta segunda sesión del taller de análisis de datos cualitativos aquí en QSR Lab. Y bienvenida, Ana Carolina, el día de hoy es tu sesión. Adelante. Hacer una investigación documental no es lo mismo que hacer la revisión documental, porque todas las personas tenemos que, cuando arrancamos nuestra investigación, hacer una revisión de bibliografía, una revisión de la literatura, pero cuando estamos pensando en hacer una investigación de corte documental, nos estamos refiriendo a aquella en que los datos empíricos, en que la realidad está siendo recogida a través de diferentes fuentes o de diferentes huellas. Pueden ser huellas escritas, pueden ser huellas habladas o pueden ser huellas audiovisuales. Habladas me refiero a aquellas que ya están grabadas y donde no participamos nosotros en medio de esa interacción, pero donde ya hay un registro. Si ustedes tienen acceso a ese tipo de registros, que son varios, y era algo que comentaba tal vez Jorge o Miguel en la sesión pasada, la revisión y la investigación documental no es la que está solo en los archivos históricos, sino toda aquella en la que recogemos esas huellas escritas, habladas y audiovisuales, pues estamos haciendo una investigación documental. Que pueden ubicarse en en estas tres posibilidades. Puede ser que la estemos haciendo porque no tenemos acceso o la hacemos cuando no tenemos acceso a ciertas fuentes primarias. Eso puede pasar por distintas razones. En el caso del campo disciplinario, por ejemplo, de las relaciones internacionales, pasa que no tenemos los recursos suficientes para ir hasta ciertos lugares y entonces recurrimos a fuentes secundarias. También está la posibilidad de que no contemplamos desde un principio tener interacción social. No sé cómo les fue a ustedes. Ana María nos compartía la experiencia de que justo la pandemia la tomó en medio de su proceso de trabajo de campo. Entonces algunas personas en ese momento decidieron dejar de lado la interacción social y pasarse a una investigación más de corte documental, o desde el principio dijeron que no. Eso depende, pero también pasa que hacemos investigaciones documentales cuando nuestro campo disciplinario tiene muchas huellas documentales. Eso pasa en el campo del derecho o en el campo de la ciencia política también, donde hay una construcción enorme de corpus legales, de corpus administrativos, que nos permiten generar este tipo de investigaciones documentales. ¿Y cómo las hacemos? Bueno, pues esto es una especie de modelo ideal, pero espero que vean reflejados sus trabajos en estas propuestas. Cuando estamos haciendo investigación de corte documental, lo primero que tenemos que construir es un corpus, y eso lo vamos a tratar en un instante, que les voy a dar un ejemplo. Pero eso va de la mano, esa construcción del corpus va de la mano con la construcción de categorías descriptivas y analíticas. Inicialmente lo que hacemos entonces es buscar la información que nos va a dar esos datos empíricos, pero a partir de nuestra pregunta y de nuestros objetivos vamos a construir unas categorías, y con esas categorías es que nos vamos a permitir luego reseleccionar ese corpus. El corpus es el conjunto de documentos. Ya con esas categorías, entonces empezamos un proceso de sistematización, y muchas veces pasa que cuando empezamos a sistematizar, que de alguna forma es poner los datos empíricos que nos está arrojando el documento en las categorías que hicimos, es probable que reajustemos categorías, porque el primer ejercicio de categorización surge por lo general de nuestros marcos conceptuales, de la teoría. Y ya cuando empezamos a poner datos empíricos en esas categorías, nos vamos a dar cuenta que, o por ejemplo, hay categorías de las que no tenemos datos, entonces quiere decir que ahí tenemos que repensar la categoría, eliminarla o construir otra, o que hay mucha información empírica de algo que yo no tengo como categoría, y entonces creo nuevas categorías. Por eso ahí se hace ese ajuste. Ya con ese ajuste podemos empezar a redactar el análisis.
justamente el ejemplo nos sirve para darnos cuenta que las investigaciones documentales también son muy rigurosas, que el hecho de no tener necesariamente trabajo de campo no las hace incompletas, pero sí nos hace acotar el alcance de nuestras preguntas. ¿Qué limitaciones podríamos tener entonces si pensamos en hacer una investigación de este corte? Bueno, pues se me ocurren tres, pero limitaciones no quiere decir, como les decía, falta de rigurosidad, sino tener plena conciencia de lo que podemos hacer con lo que estamos haciendo y hacerlo de la mejor manera posible. La primera limitación cuando nos concentramos en una investigación documental es que se nos van a escapar las prácticas, se nos va a escapar esa interacción social que muchas veces nos permite dar unos aportes empíricos y metodológicos distintos. Sin embargo, pues si tenemos conciencia de que no lo queremos mirar o no podemos mirar esas prácticas, pues está muy bien. También muchas veces cuando hacemos investigación documental partimos de una idea relativamente neutra y objetiva de los textos, es decir, entendemos que los textos son nuestros datos empíricos y a partir de ahí construimos el análisis, pero no estamos cuestionando el origen de esos datos ni cómo se formaron esos datos para que quedaran esas huellas tal y como son. Estamos mirando ya fotos y no podemos acceder a los procesos anteriores que produjeron esas imágenes quietas que serían en últimas los textos. Y finalmente, a veces perdemos la subjetividad, tanto la subjetividad propia como la subjetividad de nuestros sujetos de estudio como un posible dato. Cuando estamos en trabajo de campo y cuando estamos observando, es donde podemos triangular mucho mejor lo que la persona nos está diciendo y lo que sus gestos están manifestando, lo que la interacción con las otras personas también nos está manifestando. Y bueno, eso de alguna forma lo perdemos en la investigación documental. El primer ejercicio es aprender a renunciar según nuestra pregunta de investigación. O sea, es probable que tú puedas hacer varias investigaciones de todos esos documentos que tienen. Y por eso también se nos recomienda mucho guardar como tesoros nuestros reportes de campo cuando nosotros hemos producido los datos empíricos o los textos, las huellas de los textos que estamos mirando para futuras investigaciones. Porque estoy completamente convencida de que no hay una forma de que te inventes una metodología donde utilices todo lo que tienes en este momento de datos empíricos. Porque no hay una sola pregunta de investigación que aborde todo eso que seguramente estás produciendo. Entonces, mi consejo así en ese sentido es que a partir de tu pregunta de investigación, clasifiques tu información y dejes temporalmente de lado muchos elementos que tienes. Cuando estamos haciendo investigaciones, lo que tenemos y lo que construimos en nuestro trabajo de campo y en nuestro trabajo de archivo son volúmenes de información que a veces son difíciles de organizar, de sistematizar y por lo tanto de analizar. Entonces, las herramientas, las propuestas que les vamos a dar en este taller justamente van en ese sentido, ¿no? En poder organizar, primero organizar todo ese cúmulo de información, jerarquizarlo tal vez, ¿no? Porque puede ser que alguna de la información que tienes sea más importante considerando obviamente nuestras preguntas. A pensar en cómo sistematizar, que es un gran dolor de cabeza que tenemos en general. Y bueno, además creo que pasa algo, no sé cómo haya sido su proceso, cómo esté siendo su proceso de investigación, pero muchas veces nos pasa que a pesar de que estamos haciendo investigación cualitativa, las exigencias de los posgrados son muy lineales en el sentido de que nos piden en el primer semestre, por ejemplo, tener nuestro capítulo teórico o nuestro capítulo de contexto, en el segundo la metodología, en fin, en el tercer año ya el análisis, y realmente no es que avancemos así, no es que durante todo el primer semestre o el primer año podamos terminar de escribir nuestro aparato teórico y construir las categorías, luego recoger la información, luego poner en una tabla y luego producir un análisis. Recordemos que cuando estamos haciendo investigación, lo que estamos haciendo en últimas es relacionando conceptos.
Ninguna de nuestras investigaciones está basada en un solo concepto, sino más bien en la relación de ese concepto con otro. Y esa relación se va a poner a prueba a partir de la realidad que estamos observando. Si estás interesada e interesado en participar en otros talleres de análisis de datos cualitativos, sigue al pendiente en nuestras redes sociales para que te enteres de las siguientes promociones. Vamos a tener un nuevo taller de análisis de datos cualitativos el segundo semestre de 2022. Así que sigue al pendiente.